Planeta Tierra. Dentro de 200 millones de años. Un mundo de extremos. Enormes desiertos ardientes extendiéndose por miles de kilómetros, bordeados por exuberantes bosques de árboles gigantescos, donde llueve torrencialmente durante todo el día. Pero incluso más interesantes que el planeta en sí son las criaturas que habitan en este extraño nuevo mundo. Son diseños completamente nuevos, no se parecen a nada que se haya visto antes en la Tierra. Pero tan estrafalarios como parecen, son todos producto de un proceso de evolución. Futuro salvaje. Un nuevo mundo. La vida en la Tierra será muy diferente dentro de 200 millones de años, porque la geografía del planeta cambia continuamente. La Tierra está dividida por enormes placas que se mueven muy lentamente sobre la superficie del globo, llevándose los continentes con ellas. Y con el tiempo esos movimientos crearán un mundo completamente nuevo. Dentro de 200 millones de años, los continentes estarán nuevamente juntos, formando una increíble gran masa de tierra. Esto ya ha ocurrido en la historia de la Tierra. Hace 200 millones de años, los continentes se hallaban unidos en una gran masa de tierra llamada Pangea. Así que dentro de otros 200 millones de años tendremos una nueva Pangea, un nuevo supercontinente rodeado por todas partes por el mar. Esta nueva geografía no es la única razón por la que la vida es tan diferente. La razón primordial la hallamos 100 millones de años antes de la formación de esta nueva Pangea. Se le dio a la evolución la oportunidad de experimentar con nuevos diseños, porque una catástrofe hizo borrón y cuenta nueva. Cada cierto tiempo, en la historia de la Tierra se suceden violentas erupciones que liberan gases tóxicos y cenizas que acidifican la atmósfera y bloquean el paso de la luz solar. Un evento como este resulta desastroso para la vida, una catástrofe biológica, una extinción masiva. Una extinción masiva se da cuando un gran porcentaje de las especies vivas sobre el planeta desaparecen en un periodo muy corto de tiempo. Para un geólogo, un periodo corto puede implicar 10, 15, 20.000 años, pero en relación con los millones de años de los que hablamos es algo así. Todo desaparece. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Solo esos pocos organismos que son lo suficientemente generalistas para sobrevivir en ese periodo de transición medioambiental. Así que lo que sobrevive a esa futura extinción de dentro de 100 millones de años puede ser algo que nadie esperaba. Puede ser algo al azar, en el sentido de que nadie lo habría predicho. A medida que todo el ecosistema se colapsa, criaturas que damos por seguras serán barridas del mundo. Los peces pueden desaparecer por completo de la superficie marina. Pero los mares no estarán vacíos por mucho tiempo. 100 millones de años después de la extinción masiva, hay nuevos seres en el océano. Crustacines. Puede parecer un diseño completamente novedoso.
pero podemos verlo actualmente si sabemos dónde mirar. Si vas ahora mar adentro y arrastras una red de plancton, lo que obtienes es un conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente. Larvas de crustáceos, cuyos adultos viven en el fondo. Las larvas son bastante pequeñas, pero pueden crecer. De hecho, tienen que convertirse en los adultos que viven en el fondo marino, donde se reproducen. Pero supongamos que algunos de ellos empiezan a reproducirse directamente en el plancton. De hecho, esto ocurre muchas veces en la evolución, cuando una larva o una forma juvenil desarrolla la habilidad de reproducirse en esa forma, sin tener que pasar por el estado adulto. Al hacer esto, parece como si se hubiera creado toda una nueva especie en el mar. En este caso, los crustacines. De hecho, es solo un cambio del momento de reproducción, del estado adulto al juvenil. Ese truco de la evolución es conocido como neotenia. Pero una vez que los crustacines hicieron su aparición en el mundo, pudieron cambiar y adaptarse para llenar todos los huecos dejados por los peces. Desde los nadadores pelágicos hasta los que escarban en el fondo. Desde los elegantes depredadores hasta gigantes comedores de plancton. Un proceso llamado radiación adaptativa. Dentro de 200 millones de años, el océano estará lleno de nuevos diseños. Pero solo fue cuestión de suerte el que los ancestros de los crustacines sobrevivieran en lugar de otra especie. Pero algunas zonas son inmunes a estos desastres, lugares que dan refugio, arcas desde las cuales se podría repoblar la Tierra. Uno de estos lugares está en las profundidades marinas. Aquí abajo, por ejemplo, todavía hay tiburones. Aunque se parecen mucho a los actuales, son muy diferentes. Los tiburones son criaturas magníficas en la actualidad y han sobrevivido a extinciones masivas del pasado, y en el futuro también sobrevivirán, conservando todas las cualidades que poseen hoy en día, incluyendo su magnífica habilidad para sentir el medio ambiente. La cabeza la tienen cubierta de sensores que detectan el olor, la vibración y los impulsos eléctricos. Y todos estos sensores están canalizados hacia un cerebro muy sencillo. El Tivolux ha mejorado este sistema. Parches bioluminiscentes en sus costados lanzan destellos cuando recogen una señal. La velocidad de los destellos depende de la potencia de la señal, de forma que los tiburones pueden observarse unos a otros. Se comunican. Cazando en grupo, si un tiburón detecta una señal, aunque sea débil, el resto puede seguirle. Así, estos tiburones rastrean los océanos en enormes formaciones, buscando la más ligera señal de una presa. Cuando un tiburón avisa que ha encontrado un rastro, el resto se le une, y el grupo sigue la señal hasta su fuente. Su víctima es aparentemente invisible. Pero los tiburones se acercan más, hasta sentir a su presa siguiendo las corrientes eléctricas que produce su sistema nervioso. Finalmente, al sentirse rodeada y atrapada, el camuflaje de la víctima desaparece. Es un enorme calamiris de 40 metros de largo, otro superviviente de la extinción masiva que nos resulta familiar y que vivía en las profundidades. Pero a este calamar arcoíris se le ha acabado el tiempo. ¿Qué es lo que hay en las profundidades marinas que ha permitido a algunos seres sobrevivir a la extinción masiva? La respuesta está en el lecho marino en medio del océano.
En las oscuras profundidades, miles de metros bajo el mar, en los barrancos marinos, agua muy caliente, negra de tantos minerales, sale a borbotones del lecho marino. Estas chimeneas de las profundidades marinas están cubiertas de bacterias, que obtienen su energía no de la luz solar, sino de los minerales que hay en el agua. A cambio, las bacterias desarrollan todo un ecosistema totalmente independiente de la luz del sol. Los seres que viven aquí abajo difícilmente se habrán podido dar cuenta de la catastrófica extinción masiva ocurrida arriba. Pero hay otros lugares que pueden haber dado protección ante la extinción masiva. A medida que los continentes se acercaban lentamente durante los últimos 100 millones de años, se formaron enormes sistemas cavernarios en la dura piedra caliza, y gradualmente criaturas marinas encontraron una vía de entrada a estas cavernas. En estas cuevas hay bacterias. Bacterias luminosas que se alimentan de los minerales que se filtran por las piedras calizas. E igual que con las chimeneas de las profundidades marinas, estas bacterias sostienen todo un ecosistema, pero en este caso de gusanos gigantes. Los vermiscuros, gusanos de la oscuridad, se alimentan del manto bacterial, y monstruos aún más grandes se alimentan de los vermiscuros. El megafauces. Un gusano policleto carnívoro de 1 metro de largo. Lejos del leve resplandor de las bacterias, aquí abajo se está a oscuras. Pero el megafauces no necesita luz para cazar. Un gusano de jardín o agrovermis crea ondas en el agua y el megafauces puede sentirlas. Un rastro como ese dura bastante, y el megafauces puede seguir en la oscuridad más completa y con mortal certeza al agrovermis. Pero el agrovermis tiene un mecanismo de escape. Expulsa una nube de fluido tóxico que confunde al megafauces y le da al gusano tiempo para escapar. Todos los distintos policletos que viven en estas cuevas evolucionaron de un mismo ancestro. Un gusano marino que sobrevivió a la extinción al encontrar la forma de entrar en el sistema de cuevas. Aquí evolucionó en muchas y variadas especies, todas adaptadas a la vida en perpetua oscuridad. Pero no todas las cuevas son oscuras. En unos pocos lugares se abren a la superficie, formando piscinas. Y esta unión con el mundo superior de la luz del sol es vital para los gusanos de jardín. Viven en el mundo subterráneo para deleitarse con la luz solar, y así es como se alimentan. Este nuevo diseño contiene la combinación de 2 antiguos sistemas de vida. Una planta y un animal viviendo juntos, una simbiosis. Las carnosas estructuras parecidas a una hoja que se extienden desde el cuerpo de los gusanos actúan como verdaderas hojas, ya que están llenas de algas, diminutas plantas unicelulares que convierten la luz solar y el dióxido de carbono en alimento. Es un hecho curioso, pero muchos animales han aprendido a vivir en simbiosis con las algas. Hay incluso gusanos planos que tienen un color verde brillante debido a las algas que contienen. No tienen un estómago normal, absorben la comida directamente y deben reposar al sol para digerir el alimento. Actualmente se encuentran complicados gusanos en algunas playas, donde toman el sol cuando baja la marea. Pero tomar el sol puede ser peligroso. A medida que sube la marea, los gusanos desaparecen dentro de la arena o se arriesgan a ser tragados por depredadores.
En el futuro, los agrovermis siempre se mantienen cerca de la orilla del agua, por muy buenas razones. Más allá de las piscinas, un duro y árido desierto se extiende miles de kilómetros. Dentro de 200 millones de años, el 90% de la Tierra es así, un ardiente desierto. Y de nuevo esto es debido a la distribución de los continentes de la Tierra. Una de las cosas que ocurre cuando los continentes se agrupan es que tienes esta enorme cantidad de tierra rodeada por un inmenso océano. Esto influye en el clima, que tiende a volverse más extremo. A medida que nos movemos hacia el centro del continente, alejándonos de las fuentes de humedad que proporciona el océano, el continente se seca y el centro de este supercontinente, muy parecido al Pangea del pasado, será un enorme desierto. Este desierto tiene una extensión de 6.000 kilómetros. Pero incluso en una tierra tan inhóspita como esta, hay vida. Algo ha construido estas extrañas torres. ¿Pero qué? Uno de los pocos grupos de organismos que tiene posibilidades de haber sobrevivido son los insectos. Los insectos han vivido un increíble largo periodo de tiempo. Hace 400 millones de años salieron a la Tierra junto con las primeras plantas. Han sobrevivido a todo lo que les ha enviado la naturaleza desde entonces. Y no tengo ninguna duda de que pase lo que pase en el futuro, los insectos estarán incluidos. Teramitas. Descienden de las termitas y son las que han construido estas torres. Estas están dando una batida. Como sus antepasadas, las teramitas son vegetarianas. Sus objetivos son los gusanos de jardín, por las algas que contienen. Pero primero tienen que atrapar al gusano. Las teramitas tienen la solución. Especialistas en escupir pegamento disparan pegajosos hilos hacia el agrovermis, frenándolo lo suficiente para arrancarle unos pocos trozos de la preciada alga. Finalmente el gusano se libera. Pero estos diminutos insectos pueden atacar una presa tan grande porque las teramitas tienen un elaborado y complejo sistema social. Y eso incluye la división del trabajo. Las termitas del futuro han tomado el sistema social de castas que tienen hoy en día y los han desarrollado aún más. Ahora cuentan con un grupo especializado en el transporte que lleva al resto de especialistas para que hagan sus diferentes trabajos dentro de la colonia. Así, las transportistas llevarán a los individuos con armas químicas a donde sean necesario. Llevarán a las mordedoras a otro lugar. Así que todo el sistema ha subido un grado en complejidad. Los montículos de las teramitas son tan complejos como su propio sistema social. Las torres son algo más que mera protección del sol. En lo alto de las torres, ventanas translúcidas dejan pasar la luz. Dentro, las teramitas han construido cámaras especiales, invernaderos con camas de crecimiento para cultivar las algas robadas a los agrovermis. Así las teramitas son granjeras, pero cultivar algas en medio del desierto no es fácil. En la base del nido hay una unidad de aire acondicionado. Estas láminas se mantienen húmedas y a medida que se evapora el agua, se enfrían las láminas que a su vez enfrían el aire que está sobre ellas. El aire frío cae y crea una circulación a través de una compleja unión de conductos que llevan al aire rico en dióxido de carbono de las habitaciones nido hacia el invernadero. Pero todo este sistema depende del agua. Para obtener el agua, otra casta de teramitas produce ácido clorhídrico que disuelve la dura piedra caliza.
Las teramitas pueden llegar hasta el agua de las cuevas subterráneas del desierto, a 10 metros de profundidad. Las teramitas transportadoras usan los túneles para llegar hasta la fuente de agua, donde la recoge otra casta de teramitas, las porteadoras de agua. Las porteadoras de agua llenas de líquido son llevadas de vuelta a través de los túneles hasta el nido que está más arriba. Y aquí, las porteadoras forman un sistema de irrigación con vida propia. La filtrada luz del desierto, agua y abundante dióxido de carbono crean las condiciones ideales para el crecimiento de las algas. Y esto alimenta a toda la colonia. Fuera, con temperaturas que superan los 50 grados, el desierto parece inhóspito e inhabitado en miles de kilómetros a la redonda. En contraste, durante los 100 millones de años desde la extinción masiva, la vida ha florecido en el enorme océano. Los crustacines han ocupado el lugar de los peces en la cálida y soleada superficie. Y sobre la superficie, criaturas incluso más extrañas han evolucionado para ocupar el lugar de las aves. Estas estrambóticas criaturas voladoras son los volamares. Los volamares a primera vista parecen pequeños pájaros. Tienen colores brillantes y baten sus alas de forma similar, pero han evolucionado completamente por separado de dos antepasados muy diferentes. Los volamares evolucionaron por una parte de los peces. Actualmente existen algunos peces que pueden salir del agua. Hay incluso peces que pueden planear sobre la superficie cortas distancias. Pero ninguno de los peces actuales puede realmente volar. En el futuro, los volamares han desarrollado la capacidad de volar. ¿Pero cómo? En la actualidad, algunos peces han desarrollado músculos alrededor de sus aletas pectorales y usan esas aletas para moverse. Una vez que has aprendido a mover tus extremidades delanteras y has desarrollado musculatura alrededor de la base de estas aletas, lo que implica que puedes hacer fuerza con ellas, salir al aire es muy fácil. Podemos imaginar que el animal salta fuera del agua para escapar de un depredador, un pez más grande que está intentando atraparlo, y la forma más fácil es saltar al aire porque no puede verle. Una vez que lo ha hecho, empieza a agitar sus aletas en el aire para avanzar más. Esto le permite conocer nuevos hábitats y nuevas fuentes de alimento. Hacer esto conlleva grandes ventajas. Que los peces desarrollen capacidad para volar suena poco probable al principio, pero ya ha ocurrido algo así en el pasado. El vuelo en los vertebrados ha evolucionado al menos de 3 formas. En cada uno de los casos el vuelo apareció usando las extremidades delanteras, los huesos equivalentes a nuestros brazos. Pero la forma en que lo han hecho, la forma en que ha variado la anatomía entre los distintos grupos es bastante diferente. En cada caso el resultado es el mismo. Se necesita una gran superficie que pueda ser movida y controlada, usada para generar fuerza aerodinámica que se usará para volar. Todos los mamíferos utilizan los mismos huesos. La parte alta del brazo, el húmero, la parte baja, el cúbito y el radio, y los huesos de la mano. En las aves, la mayoría de la mano desaparece, quedando solo 2 dedos que se han fusionado, y las plumas, la mayor superficie de vuelo, que salen del final de la mano. En los murciélagos son los 5 dedos. Los dedos se abren y hay piel que va de un dedo a otro formando las alas.
Y esa es también la forma en que desarrollaron sus alas en la era secundaria el tercer grupo de vertebrados voladores, los pterosaurios. La estructura de las alas del volamar es diferente, pero la física de vuelo implica que todas las alas se parezcan, un proceso conocido como evolución convergente. Así, desde la distancia, un volamar se parece mucho a un ave o a un murciélago. En el futuro, los volamares se remontan sobre el océano, buscando las brillantes formas de los bancos de crustacines justo debajo de la superficie. Pero no todo es lo que parece ser en este océano global. La imagen de los crustacines es un diseño de luz y sombra que cubre el gigantesco cuerpo de un calamiris. Durante unos 200 millones de años, los calamares no han cambiado su apariencia, pero sí han cambiado su comportamiento. El calamar arcoíris tiene tal dominio de los sofisticados cambios de textura y color de su cuerpo que incluso para los crustacines adultos un enorme calamar de 40 metros puede resultar invisible, ya que se mimetiza con los colores y tonalidades de la superficie marina. Pero si los crustacines se acercan demasiado, el calamar puede cambiar y crear un espectacular arcoíris de colores de advertencia. Incluso hoy en día los calamares producen increíbles despliegues de color. Usan órganos especiales situados en su superficie, llamados poros cromáticos. Son órganos musculares de la piel, pequeños sacos que contienen pigmentos, y al ser musculares pueden abrirse y cerrarse. Cuando están abiertos se puede ver el punto de color, y cuando están cerrados no. Pueden mezclarse diferentes colores en poros cromáticos individuales, así que se tiene una enorme paleta de colores. Y lo más interesante es que cada poro está manejado por un nervio o un grupo de nervios desde el cerebro. Estos elaborados dibujos son controlados por un complejo sistema nervioso, y eso necesita una mente poderosa. Todos los cefalópodos que viven hoy en día son muy inteligentes si comparamos el tamaño de su cerebro con el de su cuerpo, lo cual es un indicador de inteligencia básico cuando se comparan diferentes tipos de animales. Un calamar está a la altura de un pájaro y mucho más arriba que un pez, por ejemplo. Dentro de 200 millones de años, si su tendencia a desarrollar su sistema nervioso centralizado continúa como ha sido hasta ahora, los calamares se convertirán en seres muy inteligentes. Los calamares del futuro serán capaces de crear sofisticados diseños. Incluso puede que utilicen sus cuerpos para comunicarse como si fueran grandes pantallas de vídeo. Es posible que los calamares del futuro puedan combinar esto con luminiscencia para crear por las noches increíbles espectáculos luminosos. Estos espectáculos podrían ser empleados para conseguir pareja cuando los machos compiten por una hembra. Muestran su inteligencia con la creación de espectaculares diseños, y la hembra escoge al macho con el diseño más brillante y complejo. Con la llegada del día, el calamar vuelve a su apariencia de crustacines para atraer a los volamares. Pero hay otro peligro en este océano que afecta a todas las criaturas. El océano global será más caliente que el actual. Y como en todos los océanos tropicales, habrá tormentas, que en el futuro serán hipercanes.
El huracán más fuerte que probablemente tengamos hoy en día alcanzaría los 250 kilómetros por hora o algo así, pero fácilmente se podrían tener tormentas de 300 o 400 kilómetros por hora en un océano más cálido. Imaginen un huracán actual, por ejemplo, uno de los que ataca Florida, y súmenle un 50% en todo: la fuerza del viento, de la lluvia y de las olas. Cualquier cosa que sea atrapada por la tormenta, como un volamar, no podrá hacer nada contra los poderosos elementos. Los vientos llevan a los volamares tierra adentro, atravesando la enorme cadena montañosa que corre a lo largo de la costa este. Y cuando la tormenta se calma, los volamares aterrizan en un lugar muy diferente, donde nunca podrán sobrevivir. Un desierto. Este es el lugar más caliente del gran desierto supercontinental. Está al borde de la cadena montañosa. Los vientos dejan caer toda la lluvia sobre las montañas y este paisaje se mantiene totalmente seco. Cada año una gran cantidad de voladores muere en el desierto. Pero los voladores muertos son comestibles, una oportunidad que no debe desaprovecharse. Los escaraplanos han evolucionado para alimentarse exclusivamente de volamares muertos, pero primero tienen que encontrarlos. Se necesita un animal con un sistema sensorial muy sofisticado para que en cuanto ocurra uno de estos acontecimientos puedan detectarlo y moverse con rapidez, recorriendo la distancia que sea necesaria para poder llegar a la fuente de alimentación. Hoy en día las antenas proveen a los insectos con un sistema sensorial de largo alcance. Pero las antenas son grandes y producen muchas interferencias en vuelo, una desventaja para quien vuela a largas distancias como el escaraplano. Sobre sus cuerpos poseen un gran número de cilios o vibrisas sensoriales, equipadas con órganos olfativos especiales, que pueden recoger incluso el más mínimo trazo de olor químico desprendido por el volamar en descomposición. Estos pelos sensoriales y las antenas pueden ser recogidos durante el vuelo, reduciendo el rozamiento. Estos escarabajos tienen también protegidas las rígidas alas exteriores. Y una alta reserva de grasa le proporciona combustible, pero incluso así un escaraplano solo puede volar durante 24 horas. Y esto no siempre es suficiente para encontrar el cadáver de un volamar en el inmenso desierto. Pero cuando lo encuentra, la historia no llega a su fin. Este volamar ya tiene dueño. Un necorboro. Todo lo que el escarabajo puede hacer es continuar volando. Durante el día, las altas temperaturas mantienen fuera de la vista a casi todas las criaturas del desierto. Solo salen con la frescura del atardecer. Estos son saltaroles, caracoles saltarines de medio metro de altura. Estos caracoles habitantes del desierto parecen una poco probable desviación de la evolución, pero son factibles. Actualmente existen caracoles saltarines con concha, pero viven bajo el agua. Y los caracoles por lo general no se mueven así.
Los caracoles de tierra se mueven sobre una película viscosa, pero esto necesita agua, algo muy escaso en un árido desierto. En lugar de deslizarse sobre un lecho viscoso que simplemente malgasta proteínas y la preciada agua, estos caracoles desarrollarán un pie musculoso, un musculoso pie de fuerte piel con el que pueden saltar y desplazarse por la tierra, como los canguros. Eso les permite colonizar grandes extensiones del desierto, buscando arbustos. Pero hay plantas en este desierto que a su vez ponen trampas a los saltaroles distraídos. Esta es una plantamorte de cuello de botella, grande, venenosa y carnívora. Las droseras o plantas carnívoras existen hoy en día, y cada una tiene su propio método para capturar sus presas y diluirlas en sus jugos gástricos. Entonces, ¿en qué se diferencia la plantamorte de cuello de botella del futuro? Es diferente porque caza presas de tamaño mucho mayor. La mayoría de las plantas carnívoras de la actualidad cazan insectos. No persiguen cosas de mucho peso. Otro aspecto que las hace diferentes es que estas plantas trabajan con presas mucho mayores, que pueden poseer la fuerza suficiente, una vez que han caído en la trampa, de hacer daño a la misma. Así que es necesario inmovilizar rápidamente a la presa. En este caso, en lugar de matarla, sencillamente introduciéndola en los jugos digestivos, la planta cuello de botella usa espinas venenosas, que matan al animal antes de que pueda agitarse. Durante las horas siguientes, la planta digerirá al desafortunado saltarol y recompondrá su trampa, haciendo crecer de nuevo la tela. Y así la plantamorte de cuello de botella ha resuelto su problema de alimentación en esta árida y estéril tierra. Pero, ¿cómo se reproduce? La planta produce esta flor de extraño aspecto, que se parece mucho a un bolamar muerto. Incluso huele como ellos. Esto atrae a los escaraplanos que pasan cerca. Cuando el escaraplano se acerca, atraído por el olor y la apariencia que le hacen creer que ha encontrado comida gratis, y se dirige a lo que cree que es una herida en el cuerpo del bolamar muerto, cae en otra especie de trampa carnívora, solo que esta está llena de semillas. Las semillas son pegajosas y el escaraplano, al saltar tratando de escapar, hace que se le peguen las semillas. En algún momento de su lucha por escapar de la trampa, da en un punto particular de la misma que tiene un color más claro, que es en realidad una especie de muelle. Y cuando da en este punto en particular, la flor literalmente catapulta al escaraplano fuera. El escaraplano, cubierto de semillas, sigue buscando alimento, pero se le está acabando el combustible. Un bolamar muerto atrae escaraplanos de todas partes del desierto. Es necesaria hasta la última gota de energía para luchar por el premio. A medida que luchan, las semillas de la plantamorte cuello de botella caen alrededor del cuerpo del bolamar, el único fertilizante en un desierto baldío. Este es el final del viaje para el escaraplano victorioso y el fin de su vida útil. Su agotado cuerpo se abre para mostrar necorboros. Los necorboros son de hecho larvas de escaraplanos que han estado creciendo y alimentándose dentro de su madre, incluso mientras ésta buscaba un bolamar.
Ahora se adentran en el cadáver para completar su ciclo vital y convertirse en escaraplanos antes de que el ardiente sol seque el cuerpo del volamar. Este desierto es enorme, pero no todo el planeta está cubierto por él. En la costa noroeste, lluvias torrenciales han creado un gran bosque. Árboles enormes, en especial coníferas, dan sus frutos bajo la lluvia continua. Pero ¿por qué llueve tanto y durante tanto tiempo? Dependen de los vientos del noroeste, pero esos vientos traen grandes cantidades de agua. Recorren una gran expansión del océano con aguas con temperaturas muy cálidas, así que hay mucha humedad, algo así como Seattle o Galicia, pero lloviendo todo el tiempo, todos los días. Así es como va a ser. Bajo las coníferas hay líquenes gigantes, que en lugar de cubrir solo rocas y troncos, crecen hasta los 3 metros de altura. Y viviendo entre las ramas, volabríes. Son parientes de los volamares que viven sobre el mar, pero estos pasan su vida en el bosque. Por las noches se cuelgan de las ramas boca abajo. A medida que oscurece, cualquier volabrí que regrese a su rama está en peligro. Esto es un Mycoprotos. El Mycoprotos es una de las visiones más extraordinarias del futuro. Estos organismos están por todas partes en la actualidad si uno sabe dónde buscarlos. Son particularmente visibles en días húmedos, moviéndose muy lentamente, pero moviéndose sobre el suelo de los bosques. Hongos ficomicetos. No un hongo, sino millones de células individuales que cooperan para devorar organismos diminutos. Y es muy posible que en el futuro se vuelvan más organizados y más grandes. Lo que acabamos de ver, que tomó por sorpresa a ese despistado volabrí, es un gigante y mucho más organizado descendiente de uno de estos hongos. El Mycoprotos necesita reproducirse y distribuirse por nuevas áreas. Así que se transforma en algo que parece una fruta carnosa de un líquen, para conseguir la ayuda de un gigante del bosque. Este es un calafante, un gigantesco calamar terrestre. ¿Un calamar gigante viviendo en un bosque? Los calamares hoy en día, por supuesto, viven en el mar. No tienen esqueletos, son blandos y nadan cambiando la forma de su cuerpo. Pero dentro de 200 millones de años, este animal puede haber salido a tierra. Cuando salió por primera vez, debió haberse arrastrado. Pero el calafante ha convertido sus tentáculos en unas auténticas patas. El calafante es un invertebrado que debe sostener un pesado cuerpo de 8 toneladas. Cada pata está completamente hecha de músculo. Cuando el calamar apoya todo su peso, los músculos se contraen. Los músculos no pueden comprimirse, así que el calamar soporta sus 8 toneladas de peso solo con el poder de los músculos. Los vertebrados suelen tener 2 patas y los grandes mamíferos 4. Pero pese a que los calafantes tienen 8, son muy parecidos en cuanto a forma y tamaño.
Sin embargo, se mueven de forma bastante diferente a cualquier otro animal. No puede mover indistintamente todas sus patas porque se caería. Pero si mueve las patas frontal y trasera de un lado y las patas centrales del otro, y luego mueve las otras 4, siempre mantendrá el equilibrio y las patas no chocarán entre sí, con lo cual podrá moverse hacia adelante. Es una forma de caminar que no vemos en ningún otro animal. Sus tentáculos han evolucionado en patas, pero como sus ancestros, el calafante sigue teniendo 2 brazos suplementarios, que son utilizados para coger frutos carnosos de las ramas de los líquenes. Los calafantes han desarrollado una buena capacidad de visión del color, por lo que pueden ver objetos brillantes en la oscuridad del bosque. Pero, ¿os acordáis del Micoprotos? Ha cambiado su forma para parecer un fruto carnoso. Y sigue en la rama, esperando. No es un disfraz perfecto, pero es lo suficiente como para engañar a un calafante. El Micoprotos ha engañado al calafante para que lo transporte sin pagar nada a cambio. Se apodera de su anfitrión como un extraño alienígena de ciencia ficción. Tenemos un problema. El Micoprotos está dentro del calafante. El calafante puede recorrer grandes distancias y llevar al Micoprotos más lejos de lo que jamás podría llegar por sí mismo. Pero el Micoprotos está dentro. ¿Cómo puede salir? En este caso prevemos lo siguiente, y no es una historia de ciencia ficción, porque actualmente se observan circunstancias muy similares a estas en los caracoles. Hay que recordar que el Micoprotos es una asociación de células separadas. Algunas de estas células se dirigen al cerebro, lo inflaman y alteran el comportamiento del calafante. Hacen que el calafante deambule por el bosque, mientras que el resto de células se dirigen a la bolsa de aire que el calamar usa para llamar. Lo único que debe hacer el calafante es estornudar, y las células del Micoprotos han encontrado un nuevo hogar. Y cuando finalmente la colonia se escapa o el pobre calafante se libera de la mayoría de ellas, el calamar se organiza de nuevo. En un principio con resaca, pero se recupera y sigue con sus quehaceres. Los calamares pudieron invadir la Tierra porque la extinción masiva acabó con la competencia, y a la naturaleza no le gustan los vacíos. La evolución respondió creando seres de diseño radicalmente nuevos. Pero hay otra forma en la cual la vida puede responder a las nuevas oportunidades: la inteligencia. De hecho, los calamares tienen ya suficiente cabeza, y el ágil y arbóreo calabón es el calamar más listo de los alrededores. Es una criatura parecida a un pulpo que se ha apropiado de los árboles, y es el contrario del calafante. Es básicamente un ser que se balancea rápida y ágilmente. Usa sus largos brazos para ir de rama en rama y puede hacerlo porque está libre de algo que constriñe a los vertebrados cuando cuelgan de los árboles: su limitada flexibilidad. Los calabones tienen una compleja vida social, y los más jóvenes aprenden jugando. De mente ágil y aguda, perfeccionan sus habilidades acrobáticas persiguiendo un bolabrí. Pero aún tienen que aprender sobre los peligros del bosque. A los calafantes les da lo mismo comer calabones que fruta. Pero la comunidad de los calabones no abandonará a su cría.
Los calabones son más pequeños que los calafantes, pero son más listos. Hostigan al calafante acribillándolo con todo lo que encuentran, distrayéndolo. Finalmente agarran a la cría y la ponen a salvo. ¿Podría ser este el inicio de una nueva sociedad inteligente? Si va a haber una continuación del desarrollo de la inteligencia dentro de 200 millones de años, apuesto por los cefalópodos. Una criatura como el calamar ha sobrevivido durante los 3 billones de años de la evolución de los cefalópodos, consiguiendo mejores y más grandes cerebros. Y no hay razón para creer que va a dejar de hacerlo. Dentro de 200 millones de años, la vida ha respondido a nuevas posibilidades, produciendo el atisbo de una nueva inteligencia. ¿Podrían ser estos bosques el lugar de nacimiento de la próxima civilización terrestre? Nunca podremos saberlo, porque en la evolución mucho depende de la suerte. Suerte en las mutaciones y en los cambios en el entorno. Incluso nuestra propia especie, toda nuestra civilización, existe debido a un accidente. Una extinción masiva al final del período Cretáceo que barrió a los dinosaurios y dio a los mamíferos la oportunidad de diversificarse. No podemos estar seguros de que las criaturas que acabamos de ver se desarrollarán dentro de 200 millones de años, pero sabemos que la evolución podría crear criaturas tan o aún más fantásticas.